Hola a todos. Hoy vamos a hacer un procedimiento de taller sencillísimo, pero solucionamos un problema de por vida, que es sustituir las bombillas incandescentes de la tercera luz de freno por bombillas LED. Así nunca más se nos fundirán. Bienvenidos a Charla Motor. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. En muchos coches, la tercera luz de freno está formada por unas pequeñas bombillas que cuando se funden no te das cuenta, porque incluso aunque lleves avisador de bombillas fundidas, como son de poca potencia, pues el coche no te dice que se han fundido, y al final terminas llevando la tercera luz de freno con todas las bombillas fundidas. Así que vamos a arreglar este problema. Normalmente las bombillas de la tercera luz de freno son o bien la de la izquierda, que es una W5V, para que os hagáis una idea, es la bombilla que tiene el tamaño similar a las de las luces de posición. Y en cambio tenemos también las T5, que son unas bombillas que son muy finitas, como estáis viendo aquí, y son más pequeñas que la V5V, pero sobre todo son mucho más finas. Lo primero que tenéis que ver es en el manual de vuestro coche qué tipo de bombilla lleva la tercera luz de freno. Ahora mismo estamos viendo una W5W y tengo que explicaros algo muy importante. Como estáis viendo, el filamento de contacto de la bombilla lo tiene a un lado o a otro. Fijaos, ahí lo tenemos en la parte inferior, que es el contacto, pero en la parte superior vemos que no hay contacto. Ahí lo estoy tocando con el destornillador. Y si giramos la bombilla, vemos que el contacto vuelve a estar abajo. Ahí podéis ver que solamente hay un contacto por lado. Ojo con esto, que es muy importante. Un solo contacto por lado. Luego veréis por qué digo esto. Esto se aplica exactamente igual en las bombillas T5. Y otra cosa importantísima. Cuando compréis las bombillas LED, comprarlas de color rojo. No las compréis de color blanco, no. Tenéis que comprar las bombillas de color rojo, que así se verá bien a través del plástico, que normalmente también es rojo. Porque si las compráis de color blanco, se van a ver de color blanco aunque parezca increíble. Repito, comprad siempre las bombillas LED de color rojo. Aquí veis las bombillas que he comprado yo, y como podéis ver en la base, los contactos están en los dos lados, el izquierdo y el derecho. Eso os puede dar problemas en muchos coches, porque tienen diseñado el soporte para que solamente tengan un contacto, como os acordáis que os he explicado antes. Así que vamos a proceder a dejar estas bombillas exactamente igual que sus hermanas de filo incandescente. Vamos a ello. Es una operación muy sencilla, como vais a ver, pero es muy importante que tengáis esto en cuenta también. Simplemente dejamos el contacto alargado y acordaos que tenemos que dejar solamente el contacto en la parte inferior. Y cortamos ahí, cuesta un poquito, luego lo arreglamos y ahí. Lo sacamos un poquito, lo cortamos y ahora lo que hacemos es volver a poner los contactos en su posición. Vamos a hacerlo ahí con la uña y ya está. Tened cuidado de no equivocaros, porque como veis, yo lo he hecho en esta bombilla, lo hice al revés. El contacto lo he dejado en la parte superior. ¿Veis? Y debía estar en la parte inferior. Tened cuidado con eso, que a mí en un despiste me ocurrió con una bombilla. Y la tuve que tirar, evidentemente. Y ahora lo que hacemos es desmontar el guarnecido del portón para acceder a la tercera luz de freno.
En el manual de vuestro coche os van a explicar cómo hacerlo, porque es siempre un procedimiento sencillo, aunque en este caso tenemos que usar destornillador, como estáis viendo. Y ahora soltamos la conexión al soporte de las bombillas. No se ve muy bien, pero veis que es muy sencillo. Y ahora, siguiendo siempre el manual de vuestro coche, sacáis el soporte de las bombillas. Ya está. ¿Veis qué sencillo? Y ahora quitamos las bombillas antiguas. Colocamos las bombillas LED y comprobamos que todas se enciendan. ¿Por qué? Porque las bombillas LED tienen polaridad y es posible que alguna la hayamos puesto mal, como es el caso de la bombilla del medio, que lo único que tenemos que hacer es darle media vuelta. ¿Veis? La cambiamos, la ponemos otra vez y ahora vamos a comprobar que se encienden las 5, con lo cual las bombillas ya están puestas. ¿Veis? Ahora se encienden las 5. Volvemos a montar todo y hacemos una última comprobación antes de atornillar. Todo funciona bien y nada, simplemente nos queda volver a dejar todo en su sitio. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Suscríbete a Charlamotor, un canal donde vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y siempre pensando en el día a día.